51 minutos. Tenemos la posibilidad de hablar en este momento con León Arslanian, ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. Buen día, León. Ari Lijaral lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, bien, gracias. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No faltaba más. Bueno, a ver, muchas preguntas tenemos para hacerle, pero queremos empezar con este tema que estuvo ahora mucho en los medios, vinculado a la situación de las cárceles y los presos, que usted obviamente conoce muy bien. ¿Qué mirada tiene? Bueno, me parece que se generó un debate que tal vez podría haberse evitado o tal vez atenuado si se hubiesen escuchado atentamente las razones que median para las decisiones que se han ido tomando. En primer lugar, no se puede perder de vista de que estamos frente a una situación de emergencia y que en consecuencia las decisiones que se deben tomar tienen que estar en consonancia con la situación esa. Nosotros estamos con una pandemia terrible cuyo, digamos, elemento central es el contagio en función de la proximidad de las personas. Sí, es verdad que las cárceles están abarrotadas como están, que hay hacinamiento en muchas de ellas, y que en esas condiciones preservar la distancia social o terapéutica requerida entre los presos. Si no estamos en condiciones de asegurar eso, yo creo que entonces hay que arbitrar medios para que la gente no muera, a menos que se considere que no tiene importancia que los presos se mueran, porque en todo caso tienen un estatus distinto del común de la gente. Yo creo que son seres humanos, como somos todos, y todos tenemos los mismos derechos a la salud y a la preservación. En la Constitución Nacional hay una norma muy expresa que dice cuál es el destino o la función que cumple una cárcel. Y para seguridad, y cuando se habla de seguridad de quien habita en ella, es seguridad sanitaria también, no solamente que no se escape. Uh-huh. Entonces, centrado en las cosas así, yo creo que la decisión de descomprimir, ¿no es cierto?, haciendo lo mismo que vienen haciendo otros países, es una decisión acertada. Y ayer se publicó un artículo muy bueno, de un gran periodista, que es Tony Coleman, en Página 12, un artículo muy interesante donde él enlista la serie de países que han venido tomando decisiones en este sentido, y países de distinta factura ideológica, política, etcétera, ¿no? Está desde Irán, que liberó más de 40.000, está Francia, con una cantidad enorme, está Inglaterra con una cantidad también muy significativa, está Estados Unidos, en donde solamente el estado de California liberó más de 3.000 y pico de presos, y así da una lista de países que vale la pena que se lean. Uh-huh. Para entender que nosotros no estamos tomando decisiones vernáculas sin sentido. León, ¿y qué puntualmente sobre los casos de genocidas? Que, por ejemplo, nos enteramos que el partero de la ESMA le han dado domiciliaria. Son todos iguales para mí los presos. Yo no hago discriminaciones en ningún sentido. En ningún sentido, yo creo que todos son seres humanos que necesitan que pueden ser, beneficiarios de decisiones que eviten que ellos mueran o que sean también vehículos de contagio a terceros, que incluso no tienen nada que ver con el delito, que son guardias cárceles, asistentes, etcétera, uh-huh. etcétera. Acá el problema más grave es el criterio que se ha utilizado, o la falta de criterio racional utilizado para liberar. Es imposible que se dispense esta medida. Esto no es un jubileo, y no es posible que estas medidas se apliquen a presos que pueden tener, en razón de la enorme pena que cumplen, o la expectativa de grandes penas, uh-huh. por los delitos cometidos, graves delitos cometidos, puedan estar en libertad porque constituyen un verdadero peligro, digamos, para la sociedad y para
y para la frustración del proceso hay que estar sometidos, ¿no? En mengua de los intereses de la víctima, que las víctimas protestan con justa causa y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, cuando violadores son puestos en libertad alegremente. Entonces, u otros hechos, homicidas, etcétera, etcétera. Entonces, acá de lo que se trata es cómo hacer para sacar gente con menor ofensividad posible de la cárcel, para que los que deben inexorablemente permanecer en ellas estén en condiciones tales de que su situación sanitaria, de salud, etcétera, esté razonablemente garantizada. Porque el Estado tiene obligación respecto de este tipo de situaciones y de preservar la seguridad sanitaria y la salud de todos los presos y quien fuere. Bien. ¿Cree entonces que está bien, pero que hay que tener más cuidado con cuáles sí, cuáles no? Eso. Desde ya, el criterio selectivo tiene que ser un criterio cuidadoso. Por eso yo utilizo esta expresión de que no puede haber jubileo, que no es así, que está mal adoptado si es así. Lo que tiene que haber son medidas, ¿no es cierto?, como las que en principio se han venido tomando, salvo los casos estos excepcionales que son muy lamentables, de prisión domiciliaria, con control de pulsera, etcétera, porque tampoco puede ser un jubileo para los presos que teniendo penas bajas o estando imputados por delitos menores, se vayan a la calle alegremente y lo veamos delinquiendo nuevamente o cosas por el estilo. Esto tiene que estar suficientemente controlado. Pero el proceso en sí, el criterio de poner en libertad para descomprimir el problema carcelario es universal. Y esto es lo que no se atiende. Yo veo mucha discusión en los medios de comunicación, muchos periodistas que toman partido, etcétera, pero sin embargo omiten considerar estas situaciones en el resto del planeta, ¿no?, que son francamente aleccionadoras acerca de cuál es el criterio que se debe adoptar a la hora de buscarle una solución al problema, que no es un problema menor. Bien. León, muchas gracias, muy amable en atendernos. Faltaba más, chao. Que tenga buen día. León Arranián, ex ministro de Justicia bonaerense. Bueno, hasta acá llegamos, hemos tenido realmente un programa muy intenso. No, se prepara para ir saliendo de la cuarentena. Cumplió el primer objetivo, resistió las presiones del poder económico y sostuvo una cuarentena absolutamente estricta, ganando tiempo para prepararse para un pico que se prevé que, si se hacen las cosas bien, será lo más chato posible. Necesitaba tiempo para tener más camas disponibles en terapia intensiva, para tener más respiradores, para tener más reactivos, para tener más ropa para médicos y enfermeras especiales para evitar los contagios. Es decir, necesitaba tiempo para prepararse para el pico de la pandemia. Tuvo la ventaja de ver lo que ocurrió en Italia y en España, que no pudieron prepararse, que se lo encontraron de un día para el otro, o incluso teniendo clínicas de primer nivel tecnológico para determinadas patologías, no estaban preparadas para una pandemia. Bueno, Argentina ya logró ese objetivo, ya está preparado dentro de los términos de un país como el nuestro, todo lo que se puede preparar. Ese primer objetivo está cumplido. Ahora bien, el otro día, cuando se hizo un muestreo en la estación Constitución y se hicieron 400 hisopados, dio 0. No había nadie contagiado. El tema es que esto no se maneja quedándonos todos adentro y el virus afuera y el virus se muere. Eso es imposible, porque siempre va a haber gente dando vuelta
el virus va a estar circulando y se podría decir que nos va a esperar. Por lo tanto, y los infectólogos van aprendiendo día a día, lo que hay que hacer es que muy de a poco se contagie más de la mitad de la población. ¿Sí? Es decir, pasamos de pensar que la idea era que no se contagie nadie a pensar que la idea, una vez que estás bien preparado y ese primer objetivo ya se cumplió, es que más de la mitad de la población, los más jóvenes, los que tienen bien sus defensas para que el ataque del virus no sea tan violento, los que no tienen enfermedades preexistentes, comiencen de a poco a circular, se vayan contagiando de a poco, hasta que la sociedad toda tenga creada una cantidad de defensas como para haber manejado a la pandemia. Es decir, se cambia el plan adaptándose a lo que está ocurriendo en el mundo, más que se cambia se pasa a otra etapa, cumplida la primera, y viendo lo que ocurrió en el mundo, y esta segunda es, bueno, si se tienen que contagiar más de la mitad, ya estamos preparados, se van a ir contagiando de a poco, cosa que jamás desborden la capacidad hospitalaria, porque siempre alguno va a estar un poco más grave, y vamos a avanzar hacia ese lugar de la pandemia en el que más de la mitad está contagiado, se crearon las defensas, y entonces, salvo que tengamos la mala suerte de que uno pueda infectarse de nuevo, cosas que a veces se leen en algunas notas, si fuera un virus como es normalmente, que en todo caso no muta hasta el año que viene, la forma de terminar con él es que se contagie más de la mitad de la población. Con eso estuvo relacionado la propuesta de caminatas de Alberto Fernández, porque es una forma en la que no hay un contagio masivo, como lo hay, por ejemplo, en un transporte público, pero sí hay algunos contagios. Además de la parte sanitaria, hay otra cuestión que tiene que ver con la economía. Argentina, que tuvo la ventaja y la aprovechó muy bien, recordemos que el mismo día que Argentina tuvo sus primeros contagiados, los tuvo Brasil, y Brasil ya tiene más de 5.000 muertos, y aquí hay 200, es decir, aprovechó bien el tiempo. Pero también al empezar temprano, se va a hacer muy extenso esto. Y la economía empieza a hacer ruido. Por más que prohíbas los despidos, hay suspensiones, hay bajas salariales. Algunas se contemplan dentro de este acuerdo de la CGT con el cual discrepamos y otras son aún peores. Hay fuertes indicios de desabastecimiento, ya confirmados por todos los actores. La ayuda que tiene que dar el Estado, este IFE, estos 10.000 pesos, estos escasísimos 10.000 pesos, obviamente no llegan a todos. Y hay un temor en el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de lo que pueda resultar de una cantidad de emisión tan grande. El ministro de Economía lo dijo el otro día en una reunión de gabinete, bueno, esto no puede durar mucho más, y ayer se lo dijo a los miembros de la Unión Industrial. Lo particular de ayer, y ahí se ve la mano de Alberto, es que Guzmán no tuvo esa charla con la gente de la UIA solo, sino con el ministro de Salud al lado. Es decir, estaba confirmando que el área económica y el área sanitaria estaban de acuerdo en sentarse con los empresarios para ver de qué manera se puede ir saliendo de la cuarentena. Quizá no el 10 de mayo, quizá el próximo vencimiento, el 24 de mayo, pero se va a empezar a salir. Es decir, la idea no es salir a la calle, la idea es salir eficientemente, salir a producir para que la economía no se desplome y Argentina no termine con un 70% de pobreza y un 30-35% de desempleo. Es decir, una vez evitado los peores resultados de la pandemia, que uno podría decir
que es un objetivo casi cumplido, porque ya todos piensan que no vamos a tener un pico como el de Brasil de Italia, ese peligro ya lo evitamos, y vaya que hay para festejar. Ahora se va a un segundo paso, que es evitar una catástrofe económica. Vieron que Estados Unidos tuvo las dos catástrofes. Por tomar un camino distinto, por ser irresponsable, tuvo la catástrofe sanitaria y la catástrofe económica, porque ya tiene 30 millones de nuevos desempleados. Bueno, Argentina salió de uno de los dos problemas y ahora va a tratar de evitar el otro. Por eso lo que vamos a escuchar en los próximos días es qué sectores van a poder empezar a laburar, qué se va a poder producir, cómo se va a armar de manera logística para armar varios turnos para que no haya mucha gente en una empresa. De hecho, las empresas bien organizadas, en una empresa bien organizada tenés más espacio que en tu casa. El tema es cómo llegar ahí, si se van a usar los micros de larga distancia y cada empresa los va a llevar por la mitad. Es decir, Argentina se prepara para salir de la cuarentena. Ahora, ¿qué nos espera a la salida de la cuarentena? Si prestaron atención, en los últimos días, los medios de comunicación implementaron un ataque tan feroz sobre el presidente que por primera vez el presidente le contestó a los periodistas. A su manera, los agravió, habló de su bajo nivel humanitario. Digo a su manera porque no los insultó, utilizó esas palabras, su bajo nivel humanitario en medio de una pandemia. Eso le dijo el presidente a los periodistas. En su primer respuesta, en su primera devolución de golpe a los medios de comunicación. En poco tiempo empezaron con las acusaciones de corrupción, después con los médicos cubanos, liberación de violadores, de todas esas cosas acusan al presidente. Luego se pusieron a defender a los acreedores, los medios de comunicación. Defienden a las grandes fortunas para que no paguen impuestos. Y ahora se pusieron de parte de Brasil, exigiendo que Argentina haga acuerdos comerciales con empresas, con países que nos inundarían con sus productos. Eso no es que son los medios, no es que son 4 dueños de medios. Los medios representan lo que quiere el poder económico. Ellos son parte y son voces, y son voceros del poder económico. Lo que hubo en estos días es un ataque feroz sobre el poder político para que a la salida de la cuarentena Argentina sea aún un país más injusto de lo que era. No más justo, como todos esperamos, o como estamos trabajando, por ejemplo, desde este medio para que ocurra, sino más injusto. Y de hecho lograron un primer objetivo que a mí me genera temor, que es esta rebaja por 2 meses de un 25% de los salarios. Ahora que ya sabemos que marchamos hacia la salida de la cuarentena, tenemos que asegurarnos o quedar la mayor pelea posible para que cuando salgamos de la cuarentena no salgamos. Recordemos que a quienes les bajaron un 25% los salarios, ya se los habían bajado otro 25% durante todo el macrismo. Es decir, no salgamos en un país en donde hay 11 o 14.000 familias, 11.000 son los que pagan el impuesto a la fortuna, 14.000 son los mayores productores agropecuarios del país que se resistieron a retenciones, que no seamos como éramos a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, ese país del que muchos se enorgullecen porque éramos la 6ª economía del mundo, pero era un país para 10 o 12.000 personas. Hacia eso intentan ir ellos. Así quieren acorralarlo al presidente. Y ahora se acabaron los acuerdos, se acabaron las sonrisas con Magneto, le declararon la guerra al gobierno, porque ellos quieren manejar el país a la salida de la cuarentena, o por lo menos condicionarlo lo más posible, En esa instancia estamos, con una sociedad que va a empezar a prepararse para salir a producir, y con los dueños del país, otra vez, tratando de sacar tajada de esta penuria popular para ganar, si todavía eso es posible, un poco más.